Bueno, vamos a hablar ahora con Guido Agostinelli, que es economista, profesor y es el autor del libro Falacias Libertarias. Hace alrededor de un año atrás que publicaste el libro. ¿Cómo andás, Guido? ¿Todo bien? Todo bien, ¿Cómo todo estás? bien. Muy bien. Bueno, vos planteabas en ese libro que una de las principales falacias libertarias es que el Estado es malo, ¿no? Y parece ser confirmado por el gobierno porque ha tenido que recurrir a mecanismos estatales, por ejemplo, ha tenido que intervenir con el tema de las prepagas, para poder disciplinar por lo menos a un sector, ¿no? En principio eso está confirmado por esta vía. Sí, correcto, sí, desde ya el Estado en general en el mundo no es malo, digamos, eso lo vemos con los países más desarrollados, Sí. tanto China, Estados Unidos tienen intervención estatal, lo que son los países nórdicos tienen una buena intervención estatal, y acá en Argentina lo que se hizo fue achicar el Estado, cuestión que no surgió éxito no solamente acá, sino en ninguna parte del mundo. Sí, bueno, tenemos la experiencia de los años 90, donde las empresas públicas, por ejemplo los trenes, ahora que se habla por el accidente de trenes que hay que privatizar, y la privatización de los trenes no dio resultado. La inflación está bajando, Guido, está bajando aparentemente de una manera bastante marcada. La gente como que tiene una paciencia todavía, hay como una tolerancia social, no sé si coincidís, de esperar a que baje la inflación. Ahora, se están produciendo muchísimas desvinculaciones laborales, es decir, hay retiros voluntarios, hay despidos y demás. La gran pregunta que se hacen los economistas de todos los colores es ¿qué va a pasar después? Es decir, cuando este proceso termine, la inflación finalmente se estabilice, si va a haber un repunte de la actividad económica, va a permitir generar puestos de trabajo o no, ¿qué va a pasar? Sí, mira, primero en cuanto a inflación, la inflación de Cava dio 9,8 el mes pasado, o sea que esperamos un valor similar a nivel nacional, lo cual da un acumulado desde diciembre de arriba del 103%. Por ende, en realidad los salarios, si queremos hacer la cuenta en casa, tendrían que haberse aumentado al doble para tener el mismo poder adquisitivo. Con respecto a cuándo repunta la economía, Milei lo que había dicho es que marzo y abril eran los peores meses, por ende a partir de ahí se iba a dar este crecimiento en V, o sea que iba a empezar a levantar. Estamos en mayo. Por eso, entonces ya tendríamos que estar levantando. Eso no se ve reflejado en ningún dato de la economía. De hecho, el último dato que se conoció el viernes de inflación con respecto a los salarios, mejor dicho, los salarios, dan todavía a la baja con respecto a la inflación. O sea, ¿Cuánto perdieron los salarios en el último año, por ejemplo? En el último año estás hablando de arriba de un 20%, pero desde que asumió Milei estás en un 17, 18%, lo cual es un valor altísimo, es prácticamente inédito. Vos, para que tengas una dimensión, en el año que más cayeron los salarios fue en el año 76, que cayeron aproximadamente un 30%. Claro, con Martínez de Oz. Que hay que ir casi 50 años atrás para encontrar un antecedente. No tenés antecedentes de este tipo, lo cual por eso habla de la recesión que estamos viviendo y de cómo ese crecimiento en B no se va a dar, incluso si se aprueba el régimen para las inversiones de alto volumen, de más de 200 millones de dólares. ¿Por qué? Porque esas inversiones van a sectores que no demandan una gran cantidad de trabajo. Por ende, no hay nada que indique que el mercado laboral se vaya a reactivar, todo lo contrario. O sea, estas empresas que van a venir y van a invertir, por ejemplo, en minería o en gas, no van a crear muchos puestos de trabajo. Son sectores que cuando uno mira a nivel general la creación de empleo, tanto el agro como la minería, los hidrocarburos, no generan una gran cantidad digamos, la gran cantidad de trabajadores, vos la generás mediante la industria manufacturera. Esa es la forma, las pymes son las mayores demandantes de trabajo y son las que están relegadas en este proyecto de ley. Y además, si van a traer, como plantea la ley, insumos desde afuera, es decir, se van a poder importar inclusive sus propias maquinarias hasta usadas, ¿no? Para poder armar las empresas. Exacto, pueden traer maquinaria, tienen que remitir los dólares no totalmente durante estos años, y en el tercer año ya ni siquiera tienen que remitir ningún dólar acá en Argentina. O sea, es no entender el principal problema de Argentina. Las crisis recurrentes de Argentina son por la falta de dólares. Entonces, que ahora no obliguen a las empresas ni siquiera a remitir los dólares, es un escándalo, digamos, es algo que a largo plazo nos va Ahora, los antecedentes liberales, por ejemplo, el gobierno militar, ¿no es cierto? La gestión de Martínez de Oz, pero al principio planteó los mismos principios liberales que plantea Milei, terminó desastrosamente, ¿no? La experiencia de Menem fue muy buena en cuanto a estabilizar los precios, provocó un crecimiento, sobre todo en los sectores centrados de la economía, pero el final fue el de 2001 con De la Rúa. Ahora, ¿hay que esperar el mismo escenario acá? Sí, yo creo que el escenario puede ser mucho más vertiginoso, puede ser, digamos, ahí lo que tenemos que entender es que los niveles de aprobación que hoy se tienen son inéditos. Bueno, Cristina ayer en el discurso decía, en el año 79 todavía había apoyo a las políticas del 76. O sea, por lo general cuentan con un apoyo grande este tipo de medidas, porque primero hay un trabajo previo, que es el que está haciendo Milei, diciendo que evitó la crisis más grande de la historia, lo cual es falso. En todos los datos es falso. Es fácil decir que iban a llover 500 milímetros hoy, yo lo evité, pero los datos concretos, comprobar. Claro, la pobreza al cierre del gobierno pasado dio 41,7, ella está
hablando de 60. Por ende, si levantó ese nivel la pobreza es un montón. Lo que es desempleo está en 5,7 y ya está en aumento. Por ende, no era la mayor crisis de la historia, ni mucho menos. Entonces ellos construyen ese relato para hacer ese ajuste. Claro. Y eso generalmente tiene apoyo. Lo que pasa es que lo que sí estamos seguros es que va a terminar mal. Sí. Va a terminar mal porque lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Porque no sabemos la aceleración de este proceso. Si va a seguir con esta tendencia, sin duda terminar mal rápido. Yo pienso que van a soltar un poquito del acelerador. Claro, Entonces, bueno, claro. había que ver cuál es la resistencia más de la sociedad que de la economía en sí misma, vamos a decir. Guido, muchísimas gracias.